Nació en Santiago hace 53 años, está casado y tiene 2 hijas, estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, pero ejerció como redactor en los diarios del Correo Gallego, El Ideal Gallego y el semanario El Orzán. En el año 86 comienza a trabajar en La Voz de Galicia. En ella ha coordinado, entre otras muchas cosas, el suplemento xatentendo.com de humor con el famoso dibujante Ciro López. Ese trabajo le mereció, por cierto, una codorniz de plata y también una mención especial en los premios Galicia de Comunicación de la Xunta de Galicia. En 2009 abre su blog de humor Al fondo a la derecha en la edición digital de La Voz. En 2010 debuta como guionista con el cortometraje Garábolis. Junto con el ilustrador Xosé Tomás gana el premio Isaac Díaz Pardo de la Asociación Galega de Editores al mejor libro ilustrado de 2011 por su colección de libros infantiles Rodri Pico. Don Manuel Guisante, muy buenas noches. Hemos dicho bien. Sí, hemos lo dicho de Rodri bien. Pico. Sí, y me sorprende que haya hecho tantas cosas. La verdad que no me imaginaba que había hecho tantas cosas. Pues solamente hemos hecho un pequeño extracto de todo lo que ha hecho usted, o sea que tiene que repasar su propio currículum. Tendré que repasarlo. Bueno, esos libros, enseguida hablamos de ellos, están aquí encima de esta mesa, nuestros espectadores los van a ir viendo poco a poco, pero si no me equivoco, en 1986, es decir, cuando usted comenzó a trabajar en La Voz de Galicia, ya tuvo su primer reconocimiento a un trabajo, en este caso con el periodista Ramón Barrena, en un certamen de teatro por aquella famosa obra de Los aparcamientos de Pacópolis, que se representó nada más y nada menos que en el Teatro Rosalía de Castro en A Coruña. Sí, recuerdo que nos había entrado, digamos, un poco a la vena teatrera, y me acuerdo que incluso que no tenía, cada uno vivía en su casa, aún no estábamos independizados, y pedimos a un amigo su piso, si nos dejaba una habitación, y allí con la Olivetti, y recuerdo que había un bar abajo que nos servía bocadillos de queso y cervezas, y cuando no teníamos muchas ideas, pues bocadillos y bocadillos y cervezas, y en 15 días hicimos esta obra de teatro, que sí que después al final ganó un premio y se representó en el teatro, como tú muy bien dices. Me imagino que personajes políticos como Paco Vázquez daban mucho juego para este tipo de textos sí, porque sí, lo que hacía era referencia a lo que había pasado en el año, se escenificaba en el teatro, ¿no? Y entonces, claro, había personajes como Paco Vázquez que la verdad que daba mucho juego. Y la verdad que fue una experiencia muy entretenida y muy curiosa el tener una idea, después plasmarla en el papel, que eso, digamos, estabas acostumbrado por prensa, por escribir, pero después ver representado lo que tú habías escrito a personas hablando, moviéndose, pues resulta impactante ver que lo que tú escribes, otro lo habla y lo escenifica. Y me imagino que también sorprendente para el que lo escribe la reacción del público, ¿no? Pues sí, porque después tuvimos que salir al escenario a saludar y eran cosas que no estabas acostumbrado. Y la verdad que tuvo bastante éxito, y después hicimos otra obra de teatro, pero no la llegamos a representar. Era también una especie de comedia que, bueno, está ahí en el cajón y nunca se sabe. ¿Pero está publicada? No, no está publicada, la tenemos ahí. ¿Es inédita? Inédita. Bueno, pues ya nos sorprenderá usted. ¿Esto del humor, qué le viene a usted? ¿De fábrica, podríamos decir, o surgió más tarde? Pues yo creo que, fíjate, al principio yo escribía mucho poesía. Escribía poesía y entonces la poesía pues siempre es el amor, el desamor, la muerte, la tristeza. Y un día dije, yo que siempre me estoy riendo, ¿qué hago con esto? Que me estoy entristeciendo. Y después que mi padre, que tenía mucho sentido del humor, y la vena de humorística siempre me gustó más, porque me lo paso bien. Y entonces ya me dediqué más a escribir, y hacía chistes, empecé a hacer cosillas y dije, bueno, pues esto es lo que me gusta. No hace falta además salir de Galicia, bueno, aparte del influjo de su padre naturalmente, para encontrarnos con finos maestros de la ironía, entre los que podríamos destacar desde luego Álvaro Cunqueiro, claro. Yo creo que en Galicia hay mucho humor. Es un humor distinto que, por ejemplo, en Andalucía. Usted en Andalucía ve a 4 tocando palmas y dice, joder, qué alegres son, ¿no? Sin embargo, usted en Galicia ve a 2 personas en un bar y cree que está hablando normalmente. Y sin embargo, pues es una ironía, no es tan festivalera, yo creo que es una ironía y un humor más intelectual. Más británico. Sí, más británico,
y más intelectual, más de coco a coco, porque quizás en Galicia, como no tenemos el tiempo que hay en Andalucía, que sales y festejas, sino que aquí, pues lloviendo, pues te coges ahí en el bar con un cafetillo, pues con el cafetillo te tienes que entretener. Y creo que nosotros los gallegos tenemos mucho humor, yo creo que para todo. Su premio Codorniz de Plata en el año 2011, lo tuvo usted en ese año, se lo otorgó, como decíamos, por su trabajo en el suplemento de La Voz, chatentendo.com, la Academia de Humor, que estaba formada por veteranos humoristas, nada más y nada menos que de La Codorniz, aquella revista del franquismo que regateaba como podía a la censura. ¿Qué cree usted que queda del humor de aquella época, o no queda nada? Yo creo que de aquel humor no queda nada, porque hoy día, para mí personalmente, el humor que hoy día hay es muy chabacano. Después es un humor que siempre hace referencia a programas o a cosas que ya existen. No es el humor nato del chiste porque sí, sino que eso se ve mucho en la televisión cuando es el fin de año, que el humor hace referencia a películas, a series, que si no has visto esa serie o esa película, pues no tiene gracia. No tiene gracia. Yo creo que el humor se ha perdido, el humor puro y el humor inteligente, el humor fino, se ha perdido y la mayoría, a mí personalmente no me gusta, lo veo un poco... Con más que horrorosas excepciones, por ejemplo, el grupo Lelutier, que sí, es bueno, un humor sí, extraordinariamente intelectual y creativo, ¿no? Sí, Lelutier, Martes y 13, pero en general el humor que se hace a mí personalmente no me suele gustar. Bueno, yo no me suelo reír con el humor, no sé los demás. ¿Quién es Rodipico? Es un pajarillo, ¿no? Rodipico es el personaje de los cuentos que tenemos sobre la mesa, que recientemente están publicados ahora en castellano. Rodipico, cuando yo contaba cuentos a mis hijas, pues entonces mis hijas me entregaban un cuento de los que tenían ellas. Y entonces pues eran unos cuentos inmensos de largos y con las historietas, y yo, claro, yo pues como todos los padres... Usted estaba cansado de los mismos personajes y la misma historia siempre, ¿no? No, lo que estaba cansado era de que me cansaba lo largo que era el cuento, y yo decía, bueno, me voy a inventar esta viñeta, la historieta. Entonces me decían, no, papá, eso no dice, eso no dice. Entonces dije, mira, yo voy a inventarme un cuento y lo acabo cuando quiera y vosotras dormís. Y como resulta que se me ocurrió este personaje de Rodripico, que es un pájaro que vive en un nido, que es muy aventurero y después vuelve al nido a dormir, y se dormían, dije yo, esto funciona, esto es como un medicamento así, sin prospecto, y yo creo que funciona, y se dormían, entonces les contaba cuentos, y estos cuentos pues eran los que todas las noches me decían, papá, repíteme este, y así surgieron los cuentos. Es decir, que más que cuentos son un recetario que le da usted a los demás padres, que lo pueden comprar ahora mismo, además también luego veremos cómo a través de internet, para que sus hijos les dejen por lo menos una horita o dos al día, a las 9, 9:30 de la noche, que suele ser la hora a la que se acuestan los niños, descansar un poco de ese mundo infantil tan intenso, ¿no? Sí, o sea, yo creo que se deben de vender en farmacias casi, porque por mi experiencia funcionan. Y después están calculados también, lo hemos pensado también para los padres. Es decir, estos libros, una persona tarda en leerlo entre 10 y 12 minutos. Entonces el padre que llega cansado, pues le cuenta el cuento en 10 o 12 minutos. Pero si quiere entretenerse, entonces pues coge cualquier ilustración y ahí se pone a inventar. Pues dices, pues mira, este pájaro se parece a tu abuelo, mira, porque es delgado, porque tal, porque mira, mamá lleva también este traje de estos colores, tal. Y entonces, vamos, te puedes pasar años con una ilustración, pero como quieras leerlo un poco rápido porque tú también estás cansado o quieres que se duerman, en 10 o 12 minutos tienes solucionado el problema. En cualquier caso, en la parte que toca a los niños, se refiere más bien a niños, decían ustedes, de entre 3 y 6 años, porque es la edad más adecuada, ¿no? Sí, por eso está hecho para prelectores. De hecho, y para niños que no leen, que se los leen sus padres, porque gracias a Dios yo tuve la suerte de dar con un ilustrador que es pero súper magnífico. De eso íbamos a hablar ahora, de José Tomás, que es además su compañero de viaje ya prácticamente, ¿no? Sí, porque estos cuentos él también intervino en él, porque usted piense que uno escribe los cuentos, se lo pasa a José Tomás para que haga las ilustraciones, José Tomás me dice, mira, te he añadido ahí no sé qué, a ver cómo lo ves, y dices, pues está muy bien. Y entonces el pájaro va volando de internet de una casa a otra y siempre se le van haciendo añadidos
perdidos, y la verdad es que es casi una colaboración mutua entre los dos. Usted escribió esta colección en la editorial Bahía, la escribió inicialmente en gallego, pero ya está traducida al castellano y también al portugués. Sí, en principio fue en la editorial Bahía, primero se hizo una edición en gallego, como funcionó bastante bien y se vendió mucho, pues se hizo otra edición en gallego, pero bueno, el mercado gallego es el que hay, entonces se tradujo al castellano y también al portugués, y actualmente está pues en toda España y en Portugal y en Brasil. ¿Porque usted cree que los niños portugueses son tan pelmazos, permítame la broma, para dormirse como los nuestros o un poquito menos? Los niños a esa hora son pelmazos en cualquier país. Bueno, cuentos que se pueden adquirir, como decíamos, a través de la red, además en la propia página web de Ediciones Bahía, a un precio más que módico, un precio de crisis, podríamos decir, ¿no? Sí, porque a mí fue una preocupación que tenía, y era precisamente que el precio fuera barato. O sea, creo que estaba a 6,40 euros cada uno, y mi preocupación con la editorial era que fuera barato, y yo muchas veces digo a mis amigos, mira, fotocópialo. Si ves que es muy caro, que lo compro, te lo fotocopias. Eso no se puede decir por televisión. Bueno, sí, es verdad, eso no se puede decir por televisión. Mire que el gobierno Rajoy ya ha anunciado que también va a ser duro con el tema de los derechos de autor. Bueno, pero una pequeña fotocopia no pasa nada. No pasa nada, no, se trata de fotocopiar claro, con ánimos sin ánimo de comerciandis. lucro. Bueno, 6,40, un precio módico, es decir, Sí. que los 5 libros que son o que integran esta colección se pueden comprar pues, por 30 30 euros, sí. por poco más de 30 euros. Está usted plenamente incorporado además a las nuevas tecnologías. Decíamos que en 2009, hace un par de años, o poco más de un par de años, creó ese blog al fondo a la derecha, que he tenido además ocasión de consultar al preparar esta entrevista. Me parece muy divertido y muy interesante. ¿Qué podemos encontrar allí, en ese blog? Y no me diga que los servicios, porque al fondo a la derecha... No, bueno, la idea surgió también un poco a la hora de poner el nombre, buscabas así algo que hubieran referente, y yo no sé por qué se me ocurrió eso de los servicios, de que todo el mundo dice, ¿dónde está el cuarto de baño? Al fondo a la derecha. Y dije, pues mira, voy a poner al fondo a la derecha. Y entonces puse al fondo a la derecha, y es un blog que son artículos de costumbres, es humorístico, un poco al estilo de Julio Camba, y yo creo que ha tenido éxito porque, no es porque yo escriba bien ni muy bien, sino porque la gente está muy cansada y muy harta de toda la situación de crisis, de política, y lo que busca es pues algo entretenido. Ligero, sí, y entretenido. Aunque pueda tener un trasfondo también interesante, que no sea algo pesado, entiendo, pero que sea ligero de llevar. Sí, y, hombre, todos estos artículos tienen un trasfondo, hay un entre líneas, pero no tienen más que entretener al que lo lea. Y yo creo que por eso tiene éxito, por la situación en la que vivimos, que es complicada y que es muy dura, y que la gente pues quiere sonreír. Yo le conocí a usted, por cierto, cuando era un periodista de La Voz de Galicia, digamos, un redactor de a pie, cuando todavía no estaba volcado en esta faceta de humor tan interesante. Aún no hemos hablado, por cierto, de su faceta como guionista, que esta es seminueva, podríamos decir. Ya cuenta con algún reconocimiento. De hecho, su corto Garabolis, me parece, o Garábolis, no sé. Garabolis se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Ourense, nada más y nada menos, y además fue nominado para el premio Mestre Mateo el año pasado. Sí, esto fue por medio de Facebook. Conocí a un director, Alfredo Pardo, y entonces él me propuso, me dijo, podías hacer un guión, y entonces quería hacer un drama. Y dije, yo de dramas nada. O sea, yo yo algo de humor porque me lo paso yo bien también. No porque diga, voy a hacer reír, nadie quiere hacer reír, sino que yo primero me río con lo que escribo y digo, bueno, si me río yo, joder, malo será que no se ría otro, por lo menos otro. Y entonces me dijo, ¿y por qué no haces un guión? Y dije, bueno, pues yo te hago uno de humor. Y entonces hice el guión, y fue una experiencia porque es un guión mudo, o sea, es un guión mudo, quiero decir que es un corto mudo. Un corto mudo, de 9 minutos, ¿no? Sí, y entonces en los guiones tú ves las imágenes y describes esa imagen. Y entonces describes, dices, bueno, esto se puede hacer con un plano corto, un plano largo,
y tienes muchas variantes, es decir, por ejemplo, un niño entra en una habitación y claro, puede entrar desde fuera, desde dentro, desde un picado, o sea, entonces tienes en la cabeza pues como 400 imágenes y las vas describiendo. Luego el director pues ya es el encargado de seleccionar y con él siempre hay entre el guionista y el director. Normalmente siempre hay buena relación y claro, porque hay cosas que no puedes describir. Debe haberla, ¿no? Debería de haberla, porque el director puede decir, bueno, yo cojo el guión y lo hago así. Ahora, con el guionista es mucho más fácil y mejor porque tú dices, como un niño agachado. Agachado puede estar agachado de muchas formas, no lo puedes describir. Entonces, con el director puede uno decirle, no, es que está agachado de esta forma, tal. Y... Muy importante que te entienda. Sí, es muy importante y de hecho antes de empezar a rodar pues hablas muchísimo con él del guión, le explicas, él te pregunta, le explicas y pues obviamente cuando es el momento de rodar surgen situaciones nuevas que hay que resolver en el momento. El corto está ambientado en Chantada en los años 40, sí. ¿La localización la eligió usted o el director? El director, porque el director es de Chantada y en cuanto al vestuario era porque no teníamos presupuesto. Entonces dijimos, mira, coge la ropa de tu abuelo, que malo será que no nos salga algo. ¿Y años 40? Años 40. Y ahora en febrero voy a empezar a hacer otro cortometraje y en este que se titula Rojo y Negro y es una historia de amor entre zapatos. Y así ya no tenemos actores ni actrices, nos sale más barato, no tenemos sonido, nos sale más barato y con 2 zapatos trataremos de hacer algo que yo creo que va a ser bonito y en febrero lo vamos a hacer y en esto me voy a involucrar más en lo que es la dirección, no porque sepa, sino porque creo que cuanta más interrelación haya entre un director y un guionista, las cosas pueden salir mejor. Pero estamos hablando de humor, por supuesto. Sí, no, esto es una historia de amor. Le quitas la H y la U, le pones 2 letras. Sí, sí, cambia poco. Por cierto, ¿usted cree que el humor está menospreciado como género? Digo como género periodístico, como género dramático, como todo, como cine. No, yo lo que creo que... ¿Se considera algo menor? Ah, mira qué gracioso este señor que hace humor, pero en realidad conlleva un trabajo intenso también de creatividad, ¿no? Vamos a ver, yo personalmente creo que todo esto no lleva trabajo. Es decir, el que tiene unas cualidades pues para ser pintor, pues pintará un cuadro y a mí yo diré, jo, qué tío. Pero el pintor dice, ¿qué va? Si es que yo es que tengo esta cualidad para esto. Bueno, eso lo dice porque usted lo disfruta. Sí, bueno, claro, yo lo disfruto. Para mí no me resulta trabajo. Es decir, los guiones sí que es trabajo, porque es muchas imágenes que hay que describir y enlazar unas con otras. Los cuentos a mí no me resulta trabajo. El blog es que me sale más barato que un psiquiatra, porque yo ahí me entretengo, me divierto, digo las locuras más o menos entre comillas que se me ocurren. ¿Y se desahoga usted también? Sí, me lo paso bien y me río. Yo muchas veces estoy escribiendo y me empiezan a caer las lágrimas, porque cuando uno escribe hay una cosa como curiosa, que es como si una persona te contara algo y te empiezas a reír y dices, qué bobada se me ocurrió, pero parece que lo hizo otra persona. Como si viniera de fuera. Sí, como si viniera de fuera, y entonces uno se ríe y lo pasas bien. Yo si no lo pasara bien, si esto fuera un trabajo, yo no lo haría. Se nos ha olvidado decir que en el corto, en el elenco del corto, estaban Carlos Blanco y Mela Casal, sí, sí. Ni más ni menos. Sí, sí, que les gustó la idea y la verdad que hicieron un gran esfuerzo y siempre muy agradecidos a ellos. Decía que yo le había conocido a usted como periodista, como redactor de La Voz de Galicia, y en realidad sus primeros pasos como guionista los dio usted haciendo textos para el conocido programa de Radio Voz Corre Carmela que chove. Sí, es verdad, con Ciro López. Con Ciro López, que la verdad que Ciro es todo un personaje, una persona muy entrañable y una persona que cuando uno empieza, siempre hay gente que a lo mejor es un poco envidiosa o que no quiere que uno destaque, y en ese sentido Ciro López es una persona que siempre te da cancha, siempre te anima y si te ve posibilidades, no le importa que tú seas, digamos, el protagonista, cuando eso, digamos, en esta profesión no es habitual. No es habitual. Y a ver si el señor López se anima un día, no lo hemos llamado todavía, pero se anima a venir con nosotros a este espacio, porque para nosotros es además
como para muchos gallegos una institución del humor en nuestra comunidad, y además que creo que va a quedar para la historia, Sí, con seguro. todas esas viñetas maravillosas. Y es muy entrañable. Además del periódico, el blog, los cuentos infantiles o los guiones, ¿a qué anda? Y ese guión que nos decía usted, ¿a qué anda ahora? Porque, vamos, solo le falta a usted hacer crucigramas humorísticos, ¿no? No, ahora lo que me falta es lo de plantar el árbol. Ahí va. Pero claro, tengo miedo de plantar el árbol y que se acabe todo. O sea, voy a dejar el árbol un poco para el final. A ver si hay dinero para el abono, ¿no? Por lo menos. Sí, a ver si hay dinero Con para esto de la abono. crisis. Y he leído por ahí que piensa usted escribir más libros en este año 2012. Bueno, la ¿O editorial... ha cambiado de idea? No, la editorial tiene ahora mismo otros 5 cuentos que ya están escritos. José Tomás está haciendo ya los dibujos y la idea será sacar para verano 2 números en este año, para final de año otros 2 números y después quedaría uno y otro que haremos para el siguiente año. Pero hablamos de la misma serie, de cuentos Sí, infantiles. sí, de la serie de Rodri Pico. ¿Y sus hijas están en edad de cuentos ya o todavía no? Están en otros cuentos, hijo. Con 15 años y 12 el mundo ha cambiado mucho y estos cuentos antes sí, porque eran mi prueba, eran los boxes. Yo escribía una cosa y se lo leía y me decían, pero ahora ya con 15 y 12 años no son nuestros 15 años, no, esto ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo. Por cierto, ¿le han comentado algo sus hijas sobre los cuentos? ¿Los recuerdan de su infancia? Sí, sí, algunos lo recuerdan, porque claro, les conté tantas veces el mismo cuento que obviamente lo recuerdan. Y a mí me causó mucha emoción el día que se los entregué, el ver plasmado pues aquellas ideas que yo le contaba, aquellos cuentos, lo que se me ocurría, recordando cuando eran mucho más pequeñas, porque todo esto lleva un proceso desde que encuentra uno una editorial hasta que la editorial dice que sí, y pues pasaron a lo mejor 3 años, y entonces cuando ya se los entregas a ellos, pues realmente te emociona. ¿Y a Manuel Guisán de qué le gustaría ser de mayor? A mí me gustaría ser pianista. A mí siempre me gustó la música y siempre me hubiera gustado ser pianista, pero yo creo que en la vida siempre estamos con que nos gusta una cosa. Si yo fuera pianista, me gustaría ser escritor. Si fuera pianista y escritor, me gustaría ser pintor. Si fuera guionista y escritor, me gustaría ser escultor. Es decir, se nace con el pecado original y, no sé, se muere con el de fotocopia. Siempre hay algo que te gustaría ser y no puede ser, no puedes tener todo. De fotocopias no más, ¿eh? De fotocopias normal. Don Manuel Guisán, ha sido un placer charlar con usted, le deseamos muchísima suerte con ese cortometraje nuevo, con las nuevas entregas de esta colección de libros infantiles y con todo lo que haga. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a TV Popular por esta entrevista y a ti también. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Y ustedes ya saben que tienen una cita con nosotros de lunes a jueves, aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, a eso de las 9:30 aproximadamente. Que pasen una feliz jornada, lo que nos queda de ella.